Bueno, muy bien. Estamos en contacto con el señor Sergio Ramírez. Sergio Ramírez es un escritor nicaragüense, fue el primer centroamericano en obtener el premio Cervantes, nada menos, y jugó un papel importante en la política de su país, siendo que, si yo mal no recuerdo, Te fuiste, Marcelo. Ortega, y lo tenemos en Decías, línea. perdón, Señor Marce, Ramírez, decías Sí, te que fuiste, jugó un Marcelo. papel importante y hasta ahí te escuchamos. al principio del gobierno del presidente Ortega, porque creo que entiendo fue su vicepresidente, y lo tenemos en línea. Sergio Ramírez, buen día. Marcelo Longobardi, por Radio Mitre en Buenos Aires, lo saluda. ¿Cómo le va, Sergio? Es el principal opositor al gobierno. Hola, Sergio, buen día. Buen día, Marcelo. Encantado de tener esta oportunidad de conversar contigo. Igualmente para mí, Sergio. Bueno, en primer lugar le pido, si es tan amable con nosotros, los argentinos, si nos puede dar una fotografía de lo que está ocurriendo hoy en Nicaragua, siendo que es un tema de preocupación para el mundo entero, con un impacto muy grande, inclusive aquí en la República Argentina. Bueno, en noviembre de este año la ley fija la realización de elecciones presidenciales y para renovar la Asamblea General. Son unas elecciones que Ortega no quiere arriesgar a tener, porque su plan es nunca arriesgar más el poder después de haberlo perdido en 1990 frente a doña Violeta de Chamorro y haberlo reganado gracias a un pacto con el caudillo liberal Arnoldo Alemán, que rebajó el número necesario de votos para ser electo, y entonces salió de nuevo electo presidente en el año 2006. Ahora las elecciones presentaban un desafío con una oposición creciente, con una gran inconformidad política y social después de los acontecimientos que comenzaron en abril del año 2018 y que terminaron con una enorme masacre, sobre todo de jóvenes desarmados en las calles. Y esta ola represiva que no termina, crece. Anoche intentaron capturar al periodista Carlos Fernando Chamorro, fue allanada su casa donde solo había familiares. Fueron capturados otros periodistas, ya el número de detenidos significativos de las últimas semanas suma más de 20 entre candidatos presidenciales, periodistas, dirigentes políticos, de manera que estas elecciones están ya abortadas. Con los candidatos presidenciales presos, con dados cargados, no tendrán ninguna credibilidad, aunque Ortega lo que pretende es traspasar esa frontera de noviembre y después buscar cómo enfrentar a la comunidad internacional que se está de manera creciente cada vez más en contra suya. Sergio, ¿cuál es el argumento central con el cual se detiene a toda esta gente en Nicaragua? Bueno, hay dos leyes, dos o tres leyes que fueron dictadas en profeso antes de que comenzaran estas razzias. La más significativa de ellas es una ley que se llama de Defensa de la Soberanía Nacional, que crea el delito de atentar contra la soberanía del país y el delito de traición a la patria a todos aquellos que apoyen a potencias extranjeras que quieran limitar los apoyos económicos al país. Esta es una ley muy manga ancha, muy arbitraria, y que ha servido para llevar a la cárcel a muchas personas de manera doblemente arbitraria, porque la ley solamente tiene como penalidad la suspensión de los derechos políticos para que el que resulte culpable no pueda ser candidato a la presidencia. Pero mediante estas leyes que están siendo detenidas todas estas personas, conforme a otra ley arbitraria que en lugar de garantizar las 24 o 48 horas que un detenido tiene derecho antes de ser presentado a sus jueces de permanecer en custodia, esta ley crea un periodo de 90 días bajo custodia, de un reo bajo custodia, lo cual es una prisión en sí misma. Ahora, en el caso de Cristiana Chamorro, que era la candidata presidencial que tenía más oportunidades porque estaba muy arriba en las encuestas, cuando fue capturada, el delito de la que se le acusa es lavado de dinero, que es una acusación
obviamente absurda porque la Fundación Violeta Barrios, que ella preside, ¿no?, que lleva el nombre de su madre, que apoyaba el periodismo libre, que apoyaba la modernización del periodismo en el país, recibía fondos de gobiernos europeos, del gobierno de Canadá, del gobierno de Estados Unidos, y de ninguna manera de fuentes oscuras como narcotráfico, trata de blancas, etcétera, que es lo que la ley dice. Sergio, en su larga trayectoria como periodista, como escritor y como político en Nicaragua, usted ha conocido de cerca, imagino, al presidente Ortega y a su señora esposa, la señora Murillo, ¿no es cierto? Bueno, yo conocí a un Daniel Ortega hace 40 años, cuando compartimos responsabilidades en el gobierno después del triunfo de la revolución que derrocó la dictadura de Somoza. Yo como novelista, pues me atrae mucho la transformación de las personas. Estamos hablando de dos Daniel Ortega. Uno que era parte de un conglomerado de dirigentes de una revolución que creaba esperanzas en el país para hacer un cambio profundo en las estructuras sociales y económicas. Y otro es el Daniel Ortega ahora, que es un dictador como cualquier otro de los dictadores tradicionales que conocemos en la historia de América Latina. Sí, claro. De manera que hay una izquierda trasnochada en América Latina que ve en Ortega a un revolucionario defendiéndose contra el imperialismo yanqui, según las frases hechas, ¿no? Esto no es así. Ortega está aplicando mano dura desde el poder absoluto que tiene en el país, porque controla en una sola mano la policía, el ejército, los tribunales de justicia, la Corte Suprema, el Consejo Supremo Electoral, la Fiscalía General, que es la que lleva adelante estas acusaciones para las capturas de los dirigentes políticos, y todas estas personas que están en estas instituciones solamente actúan como comparsas de una única voluntad, que es la de él, compartida con la voluntad de su esposa. El papel de Rosario Murillo allí es un papel significativo, ¿no es cierto? Es un papel muy importante en cuanto Ortega le ha delegado responsabilidades importantes, pero es un poder que depende de él. El caudillo que manda y bajo un solo puño, bajo una sola voluntad, es él. Sergio, ¿qué se sabe de los detenidos? ¿Dónde están alojados? De los detenidos, Marcelo, ¿con qué garantías? No se sabe absolutamente nada. No se sabe absolutamente nada porque estos detenidos son capturados en operativos a medianoche. Son llevados a celdas de aislamiento en una cárcel que se llama la cárcel de Chipote, que se supone que es solamente un centro de detención desde donde los reos pasan ante los jueces comunes. Todos estos reos se les aplica la ley de los 90 días de detención en actos unilaterales de jueces ante los cuales el reo no comparece. Sus abogados no tienen acceso a las audiencias donde se tramitan estos juicios secretos, de manera que se encuentran completamente en indefensión, y del día de su captura ningún familiar ni ningún abogado ha podido ni verlos ni hablar con ellos. Bueno, me imagino que la presión internacional que hay sobre Ortega en este momento no le debe importar demasiado. Sabe usted muy bien que Argentina ha modificado su posición, lo cual, bueno, corrige parcialmente la muy mala noticia que fue que México y Argentina no apoyaran en la OEA este pedido de liberación de los presos políticos. Y le pregunto si usted cree efectivamente que la presión internacional puede jugar un papel, y si no, ¿cuál es la salida para un régimen que parece no tener vuelta atrás, ¿no? Después de lo que usted está contando y lo que hemos leído últimamente, no parece ser que Ortega se arrepienta de todo esto y cambie de parecer mañana por la mañana, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que Ortega en este momento que él está llevando adelante un plan represivo que no ha terminado, desgraciadamente. Este plan va a seguir aumentando. Hoy en día el Congreso de los Estados Unidos está supuesto a aprobar una famosa ley Renacer que impone una serie de restricciones y castigos al gobierno de Ortega, una ley específica sobre Nicaragua. Me parece que una vez que aprueben esta ley, la reacción va a ser más virulenta.
decir, la escalada represiva va a seguir. La posición de los países latinoamericanos a mí me parece la correcta. Ha habido una declaración de la OEA que fue firmada por 26 países donde se condena lo que Ortega está llevando adelante en Nicaragua, la negación de la democracia, la liquidación de la democracia. Y en este caso México y Argentina se abstuvieron bajo una razón que también yo entiendo tenía un sentido, que querían actuar como mediadores de un famoso o de un supuesto plan de mediación, una hoja de ruta que habría sido apoyada también por el gobierno de España y de alguna manera por el gobierno de Estados Unidos. La impresión que me da cuando tanto Argentina como México de manera conjunta anuncian el retiro de sus embajadores y endurecen su posición es que este plan fracasó, que Ortega rechazó la mediación. Me parece que hay una gran soberbia política de parte de la dictadura en Nicaragua de no aceptar ninguna mediación aún ni de países que se presentan como amigos o de manera neutral. Entonces esto lo que hace es radicalizar la situación, va a empeorar hasta que comience a mejorar. Esto parece una perogrullada, pero así es. Va a llegar un momento en que la presión debe ser suficiente como para que Ortega comience a ceder. Pero ¿cuál es el verdadero problema en Nicaragua? En Nicaragua no habrá solución mientras no haya una transición democrática verdadera. Y esa transición democrática solamente se puede dar por la vía electoral. En Nicaragua las armas fueron enterradas hace medio siglo con la última revolución. Nadie piensa que una solución armada es la que le va a dar al país la salida de esta crisis. Siempre hemos vivido una situación circular, un círculo vicioso, donde una revolución armada encabezada por un caudillo armado derroca a otro caudillo armado y otra vez tenemos una nueva dictadura. De ese círculo vicioso es que Nicaragua quiere salir. Claro, se supone que estos caudillos se convierten en lo mismo que venían a combatir, fíjese, ¿no? Más allá de las ideologías, porque claro. Aquí en Nicaragua lo importante hoy no es izquierda o derecha. Las leyes que Ortega ha dado, llamándose gobernante de izquierda, las pudo haber dictado Benito Mussolini. Sí, claro. Estas leyes represivas, ¿no? Entonces, lo que se necesita es terminar con este círculo vicioso y entrar alguna vez por el camino de la institucionalidad democrática. Bueno, igual de todas maneras, Sergio, pareciera que la escena se parece más a la Venezuela de Chávez y Maduro que a otra cosa, ¿no? Cada vez se acerca más, con una diferencia, si es que Ortega está pensando en una segunda Venezuela, y es que Nicaragua no tiene una sola gota de petróleo. Claro. Nicaragua no es dueña de ningún yacimiento estratégico, oro, diamantes, etcétera. Venezuela, que es un país sentado sobre una lecho de riqueza, está siendo destruido económicamente, pero tiene recursos aún de los cuales echar mano. Nicaragua no tiene nada. Nicaragua depende de unos cuantos productos de exportación y es un país quizá el más pobre o el segundo más pobre de América Latina, de manera que un experimento como ese de Venezuela en Nicaragua tendría consecuencias catastróficas inmediatas. Sergio, gracias por esta fotografía que nos ofrece esta mañana aquí en Radio Mitre sobre su país, sobre Nicaragua, y estaremos en contacto seguramente para seguir de cerca estos acontecimientos. Un gran abrazo y muchas gracias realmente. Marcelo, muy agradecido. Muchas gracias. Sergio Ramírez, periodista, político y escritor nicaragüense.